¿Les parece si arrancamos con Galo Salame, por favor? Él es especialista en criptoactivos. Quiero preguntarle a Galo, para quienes no entendemos de esto, ¿qué son las criptomonedas? ¿Es algo legal? ¿Es algo ilegal? ¿Está muchas veces asociado o es una susceptibilidad a estafas piramidales, por ejemplo, a través de criptoactivos? Mencionabas, no hablamos necesariamente de criptomonedas, porque existe una diferencia grande entre qué es una moneda y qué es un token, por ejemplo. Entonces, para hacerlo de una manera más amplia, hablamos siempre de criptoactivos. Y criptoactivos básicamente son activos virtuales que tienen como base dos tecnologías. La primera, que es la criptografía, que obviamente está en su nombre, que nos permite manejar activos de manera segura. Y lo segundo, que sería los registros de datos descentralizados, mejor conocidos como DLT, de los cuales tal vez el más conocido sea el blockchain, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estos activos que son virtuales, o sea, no hay un Bitcoin físico, no hay un Ethereum físico, todos funcionan en la virtualidad y lo interesante de ellos es que no necesitan intermediarios para que puedan ser utilizados entre usuarios de la red porque utilizan el blockchain, cosa que les permite hacerlo de manera descentralizada, ¿no? Eh, el tema de la susceptibilidad que existe viene justamente del hecho de que esta es una tecnología que es abierta y descentralizada. Es decir, cualquier persona puede formar parte de esto. Y así como la inmensa mayoría de las personas que estamos en este ecosistema lo utilizamos para cosas positivas, como por ejemplo, hablábamos del caso de Alberto que necesita enviar dinero a sus familiares en Europa, podría hacerlo a través de criptoactivos de una manera completamente transparente gracias al blockchain, pero así como también hay personas que lo utilizan para bien, también se presta para que haya malos actores que puedan hacer este tipo de estafas que mencionaba. Y por el hecho de que es mundial y descentralizado, tal vez encuentran aquí un camino en el que sea tal vez más sencillo para ellos hacerlo en una escala mayor, ¿no? Porque cuando hablamos de esquemas Ponzi, tal vez con otro tipo de activos físicos, está un poco restringido a la localidad donde están trabajando, pero con criptoactivos pueden hacerlo de manera global. Entonces, no diría que es tanto problema de la tecnología, son los malos actores que hay dentro de cualquier ecosistema que pueda haber y la única manera en la que nosotros podemos diferenciar cuáles de estos activos son buenos y cuáles malos o cuáles grupos de personas son buenos y malos eh, es simplemente educarnos, ¿no? Todo el tiempo estar educándonos sobre cómo funcionan, cuáles son los activos que tienen mayor descentralización, para qué sirven, y eso toma su tiempo, pero vale la pena porque realmente te puedo asegurar que tarde o temprano todos los bolivianos vamos a vernos involucrados en este tema, como fue el caso, por ejemplo, en economías que pasaron por un ciclo difícil o siguen pasando un ciclo difícil, como es el caso de Venezuela y Argentina, ¿no? Bien, ¿cómo no caer, por ejemplo, Galo, en situaciones como la que ocurrió con la denominada criptomoneda Libra, que además fue promocionada por un presidente, ¿no? Está en medio de esto ha sido un escándalo internacional, está siendo investigado incluso por el FBI en Estados Unidos, porque hay varios estadounidenses que cayeron. ¿Cómo no caer? O sea, ¿qué alertas debemos tener al momento de querer entrar a este mundo de los criptoactivos? Bueno, primero quisiera comentar un poco el tema específico de Libra, ¿no? Yo creo que ha sido un acto completamente irresponsable por parte de un presidente promocionar un activo como si fuera un activo que tiene un uso real, cuando en realidad era lo que en el medio conocemos como un meme coin. Pero también dejarte saber de que las personas que invirtieron en ese activo son personas que ya están en el ecosistema hace años. O sea, poder comprar el activo de Libra a través de lo que llamamos nosotros la dirección de un contrato o contract address es algo que no lo va a hacer una persona que está hace 3 meses en cripto. Requiere mucho conocimiento para interactuar con estos tokens que trabajan en intercambios descentralizados, ¿no? Entonces, esta persona necesitaba saber, no solamente tener sus fondos en cripto, sino tener una billetera de autocustodia y en esa billetera de autocustodia tener Solana para poder interactuar con el contrato que compartió el presidente Milei, ¿no? Entonces, eso tal vez para pintar una figura de que las personas que fueron afectadas en con este meme coin o con esta estafa piramidal
evidentemente eran personas que ya formaban parte del ecosistema y quisiera decir sabían los riesgos a los que se están metiendo, porque usualmente lo que buscan es generar muchísimas utilidades en muy poco tiempo. Entonces, lo primero que tiene que saber la gente que está ingresando en cripto, quiere buscarlo de una manera segura, intentemos buscar cosas que son a largo plazo, intentemos buscar, por ejemplo, como sería el caso de Alberto, que necesita enviar gente al exterior, que podemos después hablar también con Fabiano, que nos explique mejor, pero que es una stablecoin, ¿no? O sea, que es una moneda estable que está pegada al dólar, cómo asegurarnos de que la moneda con la que estamos trabajando es real y no ficticia. Y usualmente las personas que caen en estas estafas son personas que son explotadas al tratar de decirles vas a ganar muchísima plata en muy corto tiempo. Entonces, si usted escucha una oportunidad de esas, entre comillas, una oportunidad de ganar mucho dinero en poco tiempo, tiene que saber de que es muy probablemente algún tipo de estafa, ¿no? Bien, gracias. Fabiano, director de negocios internacionales de Bitwage, es justamente una plataforma que se dedica a los pagos internacionales. Ya está operando en el país porque recordemos que recién hace poco más de medio año se ha levantado la disposición o la prohibición del uso de criptoactivos. ¿De qué manera este tipo de plataformas se convierten en una alternativa a la situación de los dólares que no solamente se vive en Bolivia, sino también en países vecinos, pero que últimamente se ha agravado en los últimos 2 años, por lo menos, en este país? Hola Diego, hola Diego, hola a todos de la razón. Bitwage permite que los profesionales que tienen contratos en dólares reciban su sueldo en dólares y lo mantengan en dólares. Entonces, sin depender de la estructura bancaria local. Entonces, por eso el producto a lo largo de los años, ya tiene 10 años, va para 11 años ahorita. Y se quedó muy popular en Latinoamérica porque muchos que reciben en dólares quieren mantener en dólares y no tienen una estructura tan eficiente para convertirlos en su país local. No es duda hoy en día que las stablecoins son la forma más eficiente y que deben ser la forma en el futuro para recibir pagos en dólares, porque antes lo que teníamos era la estructura que se llamaba SWIFT. Todavía existe los SWIFT, pero el SWIFT era una estructura de bancos correspondientes, o sea, un banco tiene que tener cuenta en otro banco y tener cuenta en otro banco hasta llegar a tu banco. Entonces, un banco en Estados Unidos y tu banco en Bolivia, si no tiene una cuenta uno en otro, ellos tienen que mandar de bancos a bancos, eso se tarda mucho, se cuesta mucho. Y la blockchain, como sabemos, es una estructura de signaturas digitales, o sea, una vez que se confirma, está hecho y la asignatura es la prueba. Entonces, la plata nunca se queda escondida, nunca se queda perdida. Entonces, no hay duda que para contratos como esos, que son de dólares para moneda local en América del Sur, las stablecoins deben ser la opción más eficiente. Y para eso Bitwage es una pionera, fue la primera empresa, fue creada en 2014 por John Lin, John Tester, y fue la primera a servir a stablecoins alrededor del mundo. Bien, entonces, Tuvimos más de 150 países. entonces las criptomonedas y en este caso los criptoactivos sirven para personas, por ejemplo, que algo que se ha vuelto muy común, tienen trabajo remoto, ¿no? Trabajan para empresas extranjeras desde sus casas acá en Bolivia y por internet trabajan ya sean en call center o en otro tipo de trabajos, por ejemplo, para empresas estadounidenses. Ese es uno. Ahora, esta pregunta va tanto para Fabiano como para Galo, el que pueda responder primero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso que nos contaba Alberto? Y ahí vamos a ir después con Alberto Bonadona. ¿Qué pasa con alguien que tiene un hijo estudiando afuera y quiere mandarle unas remesas? Hoy contarles, o bueno, sobre todo a Fabiano, que mandar por Western Union uno tiene que mandar solo hasta $100 mensuales, tiene que demostrar de dónde ha sacado $100 para enviarle a su hijo, a su hija, ¿no? Como si fuera una cifra exorbitante, y solo puede hacerlo una vez al mes.
¿no? ¿Qué les digo las filas? Aquí en la 21 de Calacoto, al venir, ya había una fila fácil de unas 30, 40 personas justamente a las afueras de una oficina de Western Union. No les digo el drama que es recibir en la moneda que se ha enviado el giro. Eso ya es cosa de la historia. Pero pregunta, ¿qué hace Alberto para mandar dinero y como Alberto tantos padres, para mandar remesas a sus hijos y que no se pierda el dinero en el camino o paguen muchas comisiones? Hoy por hoy, Diego, con Bitwage no lo haría porque Bitwage no tiene cómo recibir los pesos bolivianos, porque no tenemos una entidad en Bolivia que nos permitiría tener una cuenta en Bolivia y por tanto recibir estos pesos. Pero mismo así, para el problema de Alberto, la solución es la misma, que tener su peso y ver quién te va a vender USDC, USDT, DAI o lo que sea, algo uno a uno con dólares y convertirlos y así mandarlos, porque las stablecoins así que convertidas están mandadas, ¿no? Entonces, Si me no hay, en permite, términos de eficiencia, no hay lo que pensar, pero en términos de servicios, eso depende de servicios bolivianos que reciben los pesos bolivianos, las famosas exchanges que tenemos en Argentina, como los players más conocidos, Bitso, Binance, reciben los pesos bolivianos, les convierten en stablecoin y así le mandan las soluciones a billeteras que lo tengan en Estados Unidos y Europa. Muchas de ellas se pueden como utilizar con pagos directamente, soluciones que tú utilizas tu SDC, los carga en soluciones como Apple Pay, Google Pay y los puedes hacer compras en el mercado. Entonces, si comparado con antes, que tendría que preguntar a tu banco, se te haga el SWIFT para la cuenta de tu hijo en Europa o en Estados Unidos, y se tardaría por semanas y el costo mayor también, natural, por lo esfuerzo necesario, ¿no? Bien, Fabián. Pero vía Bitwage no lo haría hoy por esta situación. Dependería de una exchange. Galo, ¿hay alguna opción? sí, si me permites, podemos hablar tal vez de un flujo que es el común que estamos utilizando con personas principalmente que están en una situación similar a la de Alberto. Recordemos de que en cripto, cuando hablamos de criptoactivos, podemos pensar de que las personas ingresan al ecosistema por muchas cosas, ¿no? Algunas porque quieren invertir, otras porque piensan que es un ecosistema, como bien decía Fabiano, mucho más eficiente que el que está actualmente trabajando con la banca. Pero en el caso específico de los países de Latinoamérica que están con este tipo de economías que están muy trabadas por los gobiernos, lo utilizamos de manera transaccional. Entonces, ¿por qué es que no podemos enviar remesas a bancos en el exterior con facilidad? Y es por el tipo de cambio que tenemos establecido, ¿no es cierto? El tipo de cambio oficial. Entonces, el tipo de cambio oficial es 6,96. El banco puede venderte a más del 10% porque la ASI le ha puesto eso. Entonces hay una traba de decir no te puedo conseguir más ese dinero porque en el mundo real el tipo de cambio que llaman paralelo, que debería ser el que el mercado está comprando, está muy por encima de eso. ¿No es cierto? Entonces hay muchas trabas que impiden de que una persona pueda utilizar las finanzas tradicionales o la banca tradicional para hacer esa remesa. Entonces, lo que se hace con cripto básicamente es utilizarlo como un mecanismo para pasar de un banco a otro banco afuera del país. Y esto es lo que comúnmente conocemos como una rampa de entrada a cripto y una rampa de salida de cripto. ¿No? La rampa de entrada es decir, como si yo tengo boliviano, compro cripto. Entonces necesitamos algo que nos permita intercambiar, porque son dos cosas totalmente desconectadas una de la otra. Entonces, ¿cómo yo mando cripto si no tengo cripto? Y eso lo hacemos a través de una empresa, como bien decía Fabiano, que nos permita hacer esa compra con dinero fiduciario o dinero fiat. En Bolivia no podemos hacerlo nuevamente porque no podemos utilizar nuestra tarjeta de débito para comprar a 6,96. Entonces se han desarrollado lo que se conocen mercados secundarios. Principalmente en Bolivia se utilizan dos, que son Binance y RTM. Binance funciona como un servicio de escrow o un servicio de decir, te garantizo como usuario de que el que vende tiene los fondos y al que vende te garantizo que solamente voy a soltar los fondos cuando vos me digas que recibiste el dinero. ¿No? Entonces, cuando vamos a comprar nuestros activos a Binance, no compramos directamente a Binance, le compramos a un usuario que está dispuesto a recibir bolivianos. ¿No? Entonces, en este momento lo que tendríamos que hacer, el punto de entrada o la rampa de entrada, vendría a ser
comprar USDT en Binance con nuestros bolivianos. Una vez tengo mi USDT en Binance, ya estamos en cripto. Y lo que necesito es decir, ¿cómo le mando ese dinero a mi hijo que está en Francia, en España, en Alemania, ¿no es cierto? Entonces necesitamos algo, una rampa de salida para ellos. Principalmente lo que están haciendo la gente que tiene hijos en Europa es, las personas allá utilizan otra aplicación que se llama Revolut. Revolut es un neobanco que te permite justamente hacer esta salida de cripto a dinero fiduciario y te permite entrar con euros a dinero fiduciario. Entonces lo que haría en este caso Alberto es decirle a su hijo, por favor pásame tu dirección de Revolut a través del blockchain, que podría ser Tron, podría ser Ethereum, podría ser Polygon. Entonces el hijo manda la dirección y Alberto manda el USDT de su Binance al Revolut de su hijo, ¿no es cierto? Y su hijo a través de Revolut puede ir y decirle, quisiera que este USDT me lo cambies por euros a mi banco. De otra manera podría utilizar otros servicios, como mencionaba Fabiano, que te permiten utilizar el dinero con tarjetas de débito virtuales. Entonces, Fabiano podría enviar ese dinero al Meru o al Neveus o al Redot Pay de su hijo. Su hijo tiene una tarjeta virtual que la vincula a su celular a través de una aplicación como Apple Pay o Google Pay y simplemente paga en cualquier POS de Europa con el celular como si fuera una tarjeta de débito normal a través de un POS con contacto. Entonces, ese sería el flujo, ¿no? Básicamente, tenemos que pasar de boliviano a un stablecoin como USDT y de USDT a un neobanco que le permite sacar euros a su hijo. Hago una pequeña pausita y perdón si me estoy extendiendo mucho, pero en Europa se está utilizando cada vez menos el USDT porque no están cumpliendo con ciertas regulaciones que se han implementado este año. Entonces, tal vez en el caso específico de personas que trabajen con Europa, probablemente tengan que hacer un cambio de USDT a USDC, ¿no? Que son dos monedas que están pegadas al dólar, pero son emitidas por diferentes empresas, para poder enviar esos fondos a Europa, ¿no? Eso se hace internamente en Binance. Pero como ves, o sea, es una serie de procesos que se tiene que hacer y para eso la gente tiene que educarse, ¿no? Eso es lo Una vez, si me terrible. permiten, una Sí, pregunta. Alberto. Y basado en esto que dices, Galo, de la gente tiene que educarse. Cuando ustedes hablan, bueno, usan tantos palabras así que son acrónimos que al final uno no sabe exactamente a cuál referirse. Ahora, entiendo yo que los USDTs ya no son tan efectivos en Europa y que es mejor ir a USDCs. Ahora, eso tú y yo lo entendemos, pero si estaríamos hablando con otra gente, el USDC es lo virtual, ¿no es cierto? Es ya el activo virtual que va a permitir que el intercambio a quien sea que pueda recibir al otro lado. Ahora, mi pregunta es, ¿existe ya el mercado que pueda aceptarme bolivianos? Sí, claro que existe. Pero, ¿qué ocurre cuando la moneda como ahora estaba la semana pasada en 11.20, digamos, y ahora se dice que está como en 12.40 o algo por ahí? Ha subido, pero también esta situación, ¿qué significa? Bueno, por supuesto, en términos de mercado lo entiendo, pero en términos de la virtualidad, ¿cómo se entiende? ¿Quién está haciendo subir esto y de dónde salen los que van a aceptar mis bolivianos? Ok, es una buena pregunta. Vamos a partir por el hecho de que tanto USDT como USDC, para que entendamos, son lo que llamamos monedas estables. Es decir, para hacerlo tal vez de una manera más fácil, son empresas que han dicho, yo voy a imprimir dólares en el blockchain y sobre estos dólares que hay impresos, yo tengo un respaldo en la vida real que equivale a 1 a 1, ¿no? Es decir, tal vez no tienen dólares en una bóveda, pero tienen, por ejemplo, el caso de Tether, que emite USDT, tiene muchísimo, cerca del 80% de su respaldo en bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que existe una volatilidad en el precio, no es respecto a otra moneda, sino es el boliviano. Es decir, no es que USDT y USDC subieron o bajaron de precio en contra del dólar, porque sigue valiendo $1. Entonces, el par que nosotros miramos en Bolivia, es decir, cuando hacemos un swap o un cambio entre dos activos, estamos pensando boliviano USDT,
Y lo que está pasando acá es que debido a ciertas declaraciones que se dieron, y tal vez podemos ahondar un poco en ese tema, que ahora el Estado va a empezar a comprar activos digitales, el mercado dijo, ok, la demanda que va a venir del Estado para los activos va a ser altísima. Entonces yo, como usuario, compro antes de que compre el Estado y el precio suba, porque es oferta y demanda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no es tanto de que el precio del USDT haya cambiado porque sigue pegado a $1, es que la gente que va a comprar ese activo está dispuesta a gastar más dinero en boliviano. No sé si eso responde a tu consulta. Perfectamente, perfectamente, claro. Sin embargo, a ver, yo pienso en términos de intercambio de monedas. Por decirte algo, si yo me voy a París con bolivianos, nadie me los va a comprar. ¿De dónde salen esta gente que va a querer comprar bolivianos? Porque daría la impresión que, bueno, ¿quién va a querer comprar bolivianos cuando tengo yo una economía que se derrumba? Sí, ese es básicamente un problema que no tiene nada que ver con cripto, ¿no? Tiene que ver con justamente la economía de Bolivia, que De acuerdo, evidentemente... no estoy de acuerdo en eso. Lo que te digo es, en términos de criptos, hay Sí, alguien en los criptos, alguien va a estar dispuesto a decirme, yo le voy a dar un SDCs a cambio de bolivianos. Mi cuestión es, mi duda es, bueno, ¿hasta cuánto va a poder comprar o aceptar bolivianos? Porque si se mete en este caso, vamos a suponer, yacimientos a comprar combustibles en el exterior, bueno, el precio se va a elevar mucho. Entonces, sí. ahí la persona está esperando ganar en ese cambio, o cuál es el motivo que le va a impulsar a comprar semejante cantidad de bolivianos. Bueno, eso va a depender del usuario. O sea, en el caso, por ejemplo, mismo de BitWage, hay bolivianos que vivimos en Bolivia que recibimos, por ejemplo, un sueldo de una empresa en Estados Unidos. Si a mí me mandan dólares y yo voy al banco a cambiarlos a 6.96, pierdo un montón por el tipo de cambio. Pero si agarro ese USDC que me llega de BitWage, lo mando a Binance y lo vendo al tipo de cambio que está en el mercado, me lo van a cambiar Muy a bien, 12. Entonces los dólares que me enviaron valen más en Bolivia por esa diferencia entre utilizar cripto y pasar por la banca normal. Entonces ok, ese sería un ejemplo, por entendido. ejemplo, de por qué lo utilizaría. Entendido. O sea, quiere decir que la oferta de dólares va a ser efectiva en dólares, porque hay gente que está dispuesta a hacer el cambio a bolivianos. Y en esa situación, pues el precio puede subir o bajar, pero digamos, la moneda de intercambio va a ser las USDCs o las USDTs. Es ¿Sí? correcto. Ok, bueno, esa es una de las cosas. Y la otra que me preocupa mucho, si las personas quieren entrar, primero tienen que contactarse con quién, es decir, cuál es la entidad que me va a dar cierta seguridad de que al hacer yo la transacción, pues no se me pierde la plata, ¿no? Podríamos ir lentamente en estas instituciones, porque ya son instituciones que son las que mencionas, por ejemplo, que tienen un respaldo en bonos del Tesoro de Estados Unidos, o de alguna manera están siendo solventes, no me van a tomar el pelo. Y lo otro que también me preocupa es cuál es la más barata, cómo yo consigo que mi transacción no sea tan cara. Porque el meterme a un banco, en general, en Bolivia, el hacer transacciones a través de la banca, llegan a subirte el precio de la moneda entre un mínimo 40 a 60%, si no es más. Entonces, yo no quiero hacer negocios con un banco que tiene también el uso de las criptos. Entiendo, sí. Bueno, aquí lo primero que habría que hacer es justamente pensar cuál es el flujo que en tu caso particular vas a utilizar. ¿Por qué una persona utilizaría la banca que utiliza cripto en este momento y no iría directamente a Binance? Porque personas jurídicas, por ejemplo, tienen un enorme problema para comprar directamente en Binance, porque ¿cómo declaro yo eso contablemente? No hay un asiento contable ahorita por falta de regulación para que yo diga tengo tanta plata en este activo, ¿no es cierto? Entonces tal vez una entidad de que necesite enviar dólares y que no los encuentre en el mercado como tal, tenga que ir a través de un servicio de un banco que le permita salir de eso con una transferencia SWIFT y tener de por medio cripto, pero ese momento nunca pasa por su contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso en tu caso no se aplica porque por ahí querés mandar, no sé, Alberto, 2.000, 3.000 euros al mes, es algo de que simplemente querés enviar a tu hijo
Entonces, en tu caso específico, sí funcionan estas entidades que son, como te decía, intermediarios para que encontremos la liquidez en el mercado, ¿no? De nuevo, no quisiera que creas de que Binance o que RTM son entes a los cuales vas a poder vos ir y quejarte si querés, si pasa con cualquier cosa con tu activo, ¿no es cierto? Ellos solo te están poniendo en contacto con el mercado que dice, todas estas personas están aceptando recibir tus bolivianos a cambio de USDT a un precio que coordinamos previamente. Ahora, ¿por qué sugerimos esto, Alberto, y no decimos andate a una casa de cambio y que ahí una persona te venda dólares por USDT? Porque realmente la curva de aprendizaje es gigantesca para entrar. Cuesta muchísimo. Y tal vez, como bien mencionás vos, estamos hablando en términos que son difíciles para la audiencia escuchar y justamente eso puede ser explotado por una persona que quiere estafarte o quiere venderte USDT falsos o quiere meterte en una plataforma que no funciona. Entonces, Binance de momento es el intercambio más grande a nivel mundial. El volumen que manejan es absurdo. Su plata viene de volumen. A ellos les interesa tener volumen porque sacan comisión por cada compra y venta que se hace en la plataforma. Entonces, su negocio depende de que vos estés seguro transaccionando con ellos, básicamente. Entonces, ¿cómo se aseguran de que la plata te va a llegar a vos? Que depende mucho también de que vos sigas con las reglas de ellos. Como te decía, si yo quiero vender mi USDT en Binance, tengo que tener USDT en mi cuenta de Binance. Yo no puedo decir voy a vender 2.000 USDT y si mi saldo son 100. Entonces Binance no me va a dejar poner ese anuncio. Entonces, para la parte de seguridad para el comprador, solo permite de que los vendedores pongamos a disposición del anuncio el USDT que está en Binance. Entonces, cuando vos abrís una operación conmigo y me decís, Galo, quiero comprarte ese USDT a esos 11.48 o 11.50, Binance congela los fondos. Yo no puedo decirte, mandame los bolivianos a través de este código QR mientras saco la plata por un lado, porque esos fondos están bloqueados, ¿no? Recibo el dinero de tu parte a través de un QR que te envío y ahí le digo a esta persona, o perdón, a la entidad, ok, recibí los fondos, podés liberárselo. Entonces hay como una seguridad de ambas partes. Ahora, Eh, Fabiano, quisiera, sí, quisiera por favor, Fabiano, ¿cómo se maneja Bitwage? ¿Y qué es esta plataforma, digamos, y a qué otras plataformas se parece? ¿Es algo parecido a RTM y a Binance o es algo diferente y de qué manera esto genera opciones también para las empresas, además de las personas que necesitan enviar y recibir remesas o sueldos del exterior? Diego, Bitwage sí es diferente, es una cosa diferente y mismo se puede usar Bitwage con Binance o con RTM. O sea, lo que Bitwage hace para los profesionales, Bitwage tiene un producto para los profesionales y uno para las empresas. En el caso de los profesionales como Galo, nosotros les brindamos una cuenta bancaria en dólares o euros, por ejemplo. La cuenta sale en el nombre del usuario, entonces para el pagador él no sabe que hay Bitwage o cualquier servicio involucrado. Entonces él hace una transferencia normal en Estados Unidos, ACH o Wire, en Europa una transferencia SEPA, se convierte en la moneda de escoja del usuario. Bitwage no hace custodia, solo un ruteo. Entonces, así, por ejemplo, tienes un sueldo a recibir de $2.000 desde Estados Unidos. Entonces, te brindamos la cuenta bancaria, la empresa pagadora te envía los dólares, nosotros convertimos en USDC o USDT o DAI en este caso, y mandamos directo en tu billetera. Entonces, muchos usuarios lo hacen así, configuran una billetera de RTM, por ejemplo, y ahí y venden, ¿no? Anuncian, porque RTM es como un mercado, como explicó Galo, mejor que yo podría tener explicado. Entonces reciben RTM, los compradores vienen, te compran y convierten en moneda local y así en muchos casos en Argentina, por ejemplo, te llevan una moneda en casa, por ejemplo, o te depositan en banco. Entonces son muchas opciones. En Brasil, por ejemplo, hay un sistema más, sobre todo más
desarrollado en Bolivia se ha comprado. Entonces, acá hay muchos exchanges. Entonces, es muy natural que lo hagan por un exchange porque la concurrencia es mucha. Entonces, las tajas son más bajas. Y así se hace, sobre todo para no tener que convertir lo que ofrece Bitwage, que no era posible antes. Es convertir, por ejemplo, si tienes tu ganancia en $2,000 por mes, $2,000 mensuales, no necesitas convertir toda la moneda moneda fuerte en moneda fraca. Entonces, antes si tenías $2,000 para recibir, necesariamente te ibas a convertir a 10,000 reales. Y hoy no, hoy lo puedes hacerlo, mantener en dólares el máximo y por más tiempo posible, es solo convertir en la moneda local que se sufre como Alberto nos habló, se sufre de perder valor diariamente. Entonces tú atenúas eso y así ya estás atenuado por tu contrato que estás en dólares. Y cuando lo hace en tu gasto diario, así te sale como una agenda mejor, ¿no? Entonces gana más. Sí. Fabiano, ¿de cuánto dinero estamos hablando que se mueve, por ejemplo, en la región, en Latinoamérica o en Bolivia? ¿Se tiene un estimado de cuánta gente ya y cuántos millones se están moviendo en los criptoactivos? En 3 años, si hablamos en los 3 años de existencia, estamos hablando en torno a las centenas de millones de dólares ya servidos a Latinoamérica a más de 10,000 usuarios. Entonces, ¿por qué Bitwage se especializó en sueldos? Es una herramienta de sueldos, de salarios. Entonces, los profesionales que reciben salarios de exterior generalmente reciben buenos salarios, sobre todo si comparado en su país natural. Entonces, son valores que en medios de 2,000 a 4,000 dólares por usuario por mes. Y ahí estamos hablando de un volumen que es cerca de millones de dólares mensuales, ¿no? Y ahí los números se muestran en el website. Y siendo que Latinoamérica, sobre todo Argentina, siempre fue el mercado preferencial, y segundo Brasil, lo que indica que los países, cuanto mayor la presencia de dólares, más ventaja brinda Bitwage, porque hay un mercado más que se absorbe estos dólares con más rapidez, ¿no? Sobre Sí. todo a más players y una condición mejor, una situación más fácil de se convertir sus dólares en moneda local. Bien, a propósito de eso que mencionaba Alberto y que hizo hincapié también eh, Galo, es la formación, el entender, el educarnos en este mundo que parece algo realmente muy, muy alejado todavía de la realidad, sobre todo de ciertas generaciones más que otras. El tema de los criptoactivos. ¿Existe algún método, alguna, de repente hasta página que nos recomiende Galo o seguir a algunos especialistas que tengan tutoriales para poder cada uno ir buscando estos caminos de los criptoactivos? Bueno, Diego, justamente cuando liberaron, o bueno, cuando suspendieron la prohibición de criptoactivos el 25 de junio del 2024, yo tuve sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, mucha felicidad porque estaba trabajando en este ecosistema que era visto como algo negativo, siendo que había excelentes oportunidades, pero por otra parte, justamente dije, vamos a tener que educar a la gente, vamos a tener que ver la manera de hacerlo de la manera más sencilla posible para que sea accesible al público. Así que empecé a desarrollar una plataforma que se llama Finanzas en Bloques. Principalmente subo el material a TikTok porque ahí es donde está la audiencia, creo yo, que está más interesada, que está entre los 18 y 45 años. Entonces ahí van a poder encontrar tutoriales. La semana pasada empezamos una serie de entrevistas a través de un podcast que se llama Charlas en Bloques. Tuvimos una entrevista con Salomón Eid, que él es abogado de PPO y está viendo el tema regulatorio. Esta semana tenemos una entrevista con un economista y vamos a seguir desarrollando contenido educativo gratuito para que la gente pueda acceder a él y entender mejor cómo funciona todo esto. Bien, ¿cuál sería la primera recomendación que ustedes dan a alguien que va a entrar al mundo cripto? Yo tengo, digamos, mis ahorritos y quiero cambiar a dólares cripto porque
voy a viajar y de repente, o por ahorrar. Es un buen lugar, digamos, para mantener los ahorros. ¿Qué serían las primeras recomendaciones que darían? Arrancamos con Fabián, por favor. Yo diría como Galo habló, que empiece por un servicio como el de Galo, que te va a dar las mejores soluciones tecnológicas o comerciales que te van a permitir una seguridad. Yo creo que el mayor problema hoy es este problema de comprender, de separar quién son los players, los malhechores y los buenos players. Entonces, hay que empezar por el camino de la educación, mucha información, buscar las cosas en YouTube, buscar en los TikTok o los medios sociales que te ayuden en buenos grupos, ¿no? Yo creo que esa sea toda la temática de la Internet de hoy. Entonces, que busque los grupos más confiables, servicios como el de Galo, para que así aprendas, para que aprendas lo que es una clave, cómo funciona, así, al menos que superficialmente, como por qué la tecnología puede hacer lo que hace y así, para que no creas en cosas que muchas veces no son realizables, que no son realísticas. Galo, ¿qué no hay que hacer uno cuando va a entrar al mundo cripto? ¿Qué no debemos hacer? Lo que no hay que hacer es buscar servicios de intermediación por fuera de los conocidos, ¿no? Entonces, bien decíamos, Binance funciona para cualquier persona que se cree una cuenta, pero si tenés el dinero físico, tal vez tenés 2.000 bolivianos y querés convertirlos a USDT, probablemente aparezca una persona que te diga, yo te puedo abrir la cuenta y lo gestiono todo por vos y yo me voy a encargar de todo y nada, y me vas a pagar un fee mensual y yo te aviso cuánto es tu balance y lo voy a invertir en esto y lo otro. Nunca. Parte importante de cripto es hacerse responsable cada uno por sus fondos. Y es algo de lo que decía Alberto antes de irse. Los bancos tomaron nuestros dólares, los retuvieron. Cuando les pedimos que nos lo devuelvan, nos dijeron, no tengo, no te puedo devolver o te puedo devolver bolivianos a 6.96. Eso se debe a que la custodia de tus fondos los tiene el banco. Es decir, el banco es el dueño de tu dinero, por más que vos lo trabajaste y lo pusiste en la cuenta, ellos deciden cuándo darte dinero, cómo dártelo, en qué medida dártelo. Parte de la filosofía de cripto es la autocustodia, es decir, ingresamos a través de un servicio centralizado como Binance, pero a mediano o largo plazo tenemos que ir a una billetera de autocustodia. Tal vez explicarte eso en los 5 minutos que nos queda es muy difícil, pero para que la gente entienda, empiecen a aprender y hacerlo de manera propia. No busquen servicios externos que le manejen su dinero, porque les va a terminar pasando lo mismo que les pasó con los bancos, ¿no? Bien, o sea que hay que dedicarse un tiempo para justamente entender. Ya nos decía Galo, finanzas en bloques en TikTok, estamos lanzando el chivo. No sé si también lanzamos el chivo, como dicen en la Argentina, de Bitwage, si tiene de repente algún tipo de plataforma o en su plataforma una parte educativa y entender cómo funciona este mundo, porque es cierto, algunas denominaciones que iban mencionando sí se las conoce, pero otras realmente son de otra galaxia. ¿Qué les digo? Fabiano, momento de los chivos. Gracias una vez más, Diego. Gracias a la razón. Y la Bitwage tenemos videos y links que pueden explicar. En el caso de Bitwage, los usuarios de Bitwage en su mayoría son profesionales de tecnología, son profesionales de Internet. Entonces a ellos les sale natural. Para las personas como Alberto, que son así más nuevas, uh, como dice, Galo es un profesional perfecto para ayudarlos a conducirlos en el camino correcto de cómo trabajar eso y que entiendan que la palabra clave es custodia, o sea, tenemos un ecosistema bancario más confiable, nosotros tenemos que tomar una responsabilidad, o sea, comprender
que tenemos nuestro papel, si no se puede confiar que los otros no van a tomar cuenta de tu dinero así por nada. Pero eso, para aquellos que quieren conocer más cómo recibir directo sus ganancias en stablecoins o en Bitcoin, o mismo parte en Bitcoin, parte en stablecoins, ahí tienes nuestro contacto bitwage.com, fabiano.diaz@bitwage.com. Yo tengo el mayor placer en ayudarlos y hablar más. Fabiano, muchas gracias. Igualmente, Galo, esperemos que no sea Gracias. la última vez. Seguro los vamos a estar convocando para entrar en el mundo cripto, en el ABC de los criptoactivos. Muchas gracias a ambos. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, Diego. Que esté bien. Gracias, Gracias, igualmente. Galo.